Hola, mi nombre es Jorge Luis Malache Rojas y en esta ocasión abordaremos los temas de capacidades físicas y tónicos musculares. Empezaremos por las capacidades físicas. Las capacidades físicas del ser humano son el conjunto de elementos que componen la condición física y que intervienen en mayor o menor grado a la hora de poner en práctica nuestras habilidades motrices, es decir, son las condiciones internas que cada organismo posee para realizar actividades físicas y que pueden mejorarse por medio del entrenamiento y la preparación. Nos referimos a las capacidades físicas como la flexibilidad, la fuerza, la resistencia y la velocidad. A pesar que las capacidades físicas de un organismo provienen de su genética, mucho de su ejecución tendrá que ver con la práctica y con el estado físico, que es la condición general de preparación para el ejercicio físico que un organismo determinado posee. Así, una persona con tendencia genética a una baja resistencia podría entrenarse y sobreponerse a las limitantes con las que ha nacido, ya que su organismo responde a la práctica. Las capacidades físicas se clasifican en dos tipos: las capacidades coordinativas y las capacidades condicionales. Hablaremos primero sobre las condicionales, las cuales ya las mencioné, que son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Bueno, hablaremos primero de la fuerza. La fuerza se refiere a la capacidad que posee un ser humano de generar tensión muscular para vencer una resistencia interna o externa. Esto puede ser el levantamiento de un peso, la capacidad de empujar, mover o arrastrar un objeto. También podría ser levantar su propio peso, incluso movilizarlo. Ahora hablaremos de la resistencia. Es la capacidad de mantener o repetir un determinado esfuerzo durante un tiempo prolongado. Por ejemplo, la capacidad de un maratonista de mantener el esfuerzo durante una carrera de 42 kilómetros. Seguido hablaremos de la velocidad. Se refiere a la capacidad de desplazarse o ejecutar un movimiento recorriendo una distancia determinada en el menor tiempo posible. Un ejemplo claro de esta definición son las carreras de 100 metros planos, en la que se busca recorrer dicha distancia en un mínimo de tiempo. Seguimos con la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad que tiene una articulación para realizar un movimiento articular con la máxima amplitud posible. Esta capacidad viene condicionada por dos factores principales: el tipo de articulación y la capacidad de estiramiento de los músculos implicados. Las capacidades físicas coordinativas se trata de aquellas que dependen principalmente del control del sistema nervioso central sobre la musculatura, ya que su ejecución depende de estructuras perceptivas y analíticas implicadas en el movimiento mismo. Por esa razón, su ejecución es consciente y la repetición puede simplemente conducir a fijar los movimientos requeridos tal y como se los desea. Ejemplos de capacidades coordinativas son el equilibrio, la coordinación, el ritmo, la orientación, la reacción y la adaptación. Ahora hablaremos de los tónicos musculares. Los músculos tónicos, también llamados posturales, son un grupo de tejido muscular resistente que se encuentran activos la mayoría del tiempo y que por esa razón suelen presentar acortamientos musculares. En el cuerpo humano podemos encontrar diferentes tipos de músculos dependiendo de la función que ejercen. Existe una clasificación en la cual se divide a la musculatura en músculos fásicos y tónicos. La diferencia entre ellos es que uno está activamente constante, mientras que el otro solo cuando se realizan movimientos específicos. A diferencia de los fásicos, que deben ser fortalecidos frecuentemente porque no se utilizan por tanto tiempo, los tónicos al contrario necesitan estiramientos musculares
con el fin de evitar acortamientos. En la parte anterior del cuerpo podemos encontrar los siguientes músculos: músculo pectoral mayor, músculo bíceps braquial, aductores de cadera, recto, femoral del cuádriceps, los lumbares e ilíacos. Ahora bien, en la parte posterior del cuerpo se pueden localizar los siguientes músculos, que son la porción superior del trapecio, músculo elevador de la escápula, isquiotibiales. En la espalda están el muslo iliocostal, el dorsal largo y el espinoso. Todos son erectores de la columna trisexural y músculo de la pantorrilla. Los músculos tónicos, además de ser conocidos porque tienden a estar acortados, son muy fuertes y deben ser estirados frecuentemente. Es debido a todas esas características y a su contracción mantenida, que son encargados de mantener las diferentes posturas de nuestro organismo. Tienen la función de mantener la postura y por eso mantienen un tono mayor que los fásicos.